Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Allen. ¿Qué creen? El día de hoy tenemos un invitadazo de super lujo, el doctor Abraham Acosta. Bienvenido, bienvenido, Doc. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Un médico muy reconocido aquí en Atlisco, epidemiólogo de especialidad, pero uno de los grandes médicos que tengo la fortuna de conocer. Bienvenido, bienvenido, Abraham. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos, a tu público. Y bueno, pues adelante, vamos a platicar un ratito, largo y tendido. Así es, y te vamos a hacer algunas preguntas, ahora sí que de miedo, porque el tema que traemos el día de hoy es precisamente basado en el miedo. Desafortunadamente, la situación que estamos viviendo, toda esta cuestión mundial nos tiene a muchos en una idea de que no podemos salir de la puerta de nuestra casa, digo, porque a final de cuentas eso nos han dicho, pero tenemos muchas actividades y muchas cosas, ya vemos personas que tenemos la necesidad de atención médica de otro tipo y de todos los tipos que existen, y tenemos familiares también, pero este miedo nos ha encerrado y hemos sabido de muchísimas personas, cantidad, que han incluso perdido la vida por no atender su padecimiento, su enfermedad, incluso su accidente, por este miedo a lo que ahorita estamos viviendo con lo de la pandemia. Entonces, en esta necesidad es que nos acercamos a ti para que nos puedas regalar esta orientación de cómo debemos nosotros dejar de tener miedo para poder ir al médico a curarnos a lo mejor la gripa, ahorita que viene ya la vacuna de la influenza, que tenemos que irnos a vacunar a nuestros chiquitos que están recién nacidos, a los que les toca, no sé, su vacuna de los 6 años, etcétera, sin miedo a todo esto que estamos viviendo y que ya nos tiene de cierta manera en un terror, no a todos, porque ciertamente hay mucha gente que pues ni siquiera cree, ¿no? Todavía tantos meses y todavía no cree. Pero sí sabemos quienes sí estamos todavía en esta situación de no sabemos qué hacer, si realmente es seguro, si no es seguro. Y bueno, eso es básicamente el tema que nos atañe el día de hoy. Y pues algunas por ahí duditas también que van a ir surgiendo a lo largo de esta plática que yo sé va a estar bien interesante. Claro, claro que sí, Ale. Tienes mucha razón. Una de las principales situaciones que nos ha dejado esto del coronavirus es el miedo. Al principio, ese miedo se tradujo en risa, en burla, ¿no? Vimos cuántas cosas vimos, ¿no? Entre memes, mensajes, videos y demás en relación a lo que era coronavirus. La verdad es que la comunidad médica no pensábamos que esto pudiera llegar a la magnitud que ahora tenemos, ¿no? Ahorita que estamos prácticamente por empezar octubre, no pensamos que llegara a ser tan grave la Larga. situación y Sí. exacto, y tan larga además, ¿no? Recuerdo una plática que tuvimos al principio cuando empezó toda esta situación y que yo les decía, bueno, puede ser que llegue a México, pero bueno, tenemos un sistema de salud fuerte y que vamos a solventarlo. La verdad es que ni siquiera los sistemas de salud fuertes en países desarrollados lograron tener o contener la pandemia, y ahora, pues lógicamente México pues, también pues, padeció y está padeciendo toda esta situación, ¿no? Y ya vimos todas las Sí. repercusiones que hemos tenido. Entonces, al principio fue eso, al principio fue no creer, ¿no? Al principio fue, eso es una cuestión política, eso no existe. Al principio fue de que Estados Unidos trae una guerra contra China y entonces los chinos lo crearon y Estados Unidos se quiere defender y no va a pasar nada. Y bueno, creo que todos vimos ahí desde los poderes políticos cómo se atacaban unos a otros de que esto no existe, que si fue creado y que bueno, esto no va a pasar y no, esto sigue sin repercutir, ¿no? A cada país. Y de hecho, bueno, pues ustedes han escuchado las noticias, sigue habiendo presidentes que piensan que esto no va a pasar nada, ¿no? Ya algunos como que ya empiezan a creer un poquito, pero todavía sigue habiendo esto. Pero a un principio todo esto generó coronavirus, generó unos cambios tremendos en la manera de las relaciones humanas
y sociales, en que ahora pues ya no te puedes saludar de mano, ¿no? Ahora ya pues pasamos de saludarte de mano a saludarte de puño, ¿no? Ves que hacemos a Sí, veces ya llegas. llega así, hola, ¿cómo estás? Y después escuchamos, no hace no mucho, a la OMS decir que ya ni siquiera de puño, porque eso te acerca a la otra persona y eso rompe este Esa mecanismo de distancia, distancia. Ajá. exactamente, ¿no? Y que ahora, bueno, incluso hasta con codo tampoco, porque te acercas y bueno, ya no sabemos ni cómo saludarnos, ¿no? A lo mejor ya nada Sí, más de lejos una mano y punto, ¿no? Vean cómo también en la parte social este virus llegó a complicarnos, ¿no? Aparte también del miedo en relación a que, bueno, pues pensábamos que esto pues, del todo iba a ser catastrófico, que sí nos pegó muy feo en la parte económica a todos, seguramente, de alguna u otra manera a todos nos ha pegado económicamente, y pues todo lo que ha generado este virus, ¿no? Y sí. con el tema que comentabas, ¿no? Acerca del miedo, ahora en esta parte del año, prácticamente ya octubre, ya se acerca otra etapa en donde pues ya viene el invierno, bueno, finales del otoño y comienza el Sí. invierno, ya viene otra serie de enfermedades que son las propias de esta temporada, que son las infecciones respiratorias, y que junto con el coronavirus pues se transmiten de la misma manera, ¿no? Entonces, al toser, al hablar, estornudar, al tener mala higiene en tus manos, etcétera, ¿no? Entonces, todavía prevalece en el ambiente esta parte de miedo. Yo a muchos pacientes e incluso compañeros les he comentado que el miedo está soportado por el desconocimiento. Iba yo a decir la palabra, pero no, mejor digo desconocimiento, porque mucha gente piensa o cree que, bueno, pues puede ser cuestiones muy sencillas y que a lo mejor con un tecito, a lo mejor con un remedio casero, a lo mejor con inhalar cosas, ¿no? Y cómo hemos pasado de toda esta parte de que eh, quemados de vías aéreas porque inhaló vapores muy calientes para matar al coronavirus, cómo hemos pasado de esto de que dióxido de cloro y se Ajá. intoxicaron porque eso no era, cómo hemos visto que incluso gente que tomaba alcohol y bueno, con tal de que no se enfermara y bueno, incluso terminó ahí con algunos problemas digestivos por tomar alcohol en exceso o alcohol que no es para consumo. Y bueno, una serie de situaciones que han pasado, ¿no? Entonces, esta palabra de miedo que tú comentas viene dentro de todo nuestro contexto, pues lo que ya dije, el económico, el político, el social y desde luego en el de salud, ¿no? En el de salud básicamente porque hay quienes pueden exagerar demasiado en el hecho de no salir. Yo, la verdad, no conozco a alguien que no haya salido en estos últimos pues 8 meses, no conozco a alguien. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo hagas, pero a lo que me refiero, no salir es decir, ni siquiera al súper, ni Sí, 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 siquiera sí, a a nada, nada, o sea, absolutamente. que tengas quien te lleve el súper, que tengas quien te lleve todo a tu casa y que es más, ni siquiera lo recibas, que nada más llegue y te deje ahí en la puerta de tu casa la bolsa o el mandado o lo que necesites, se retire y una vez después de 2 horas tú vayas, salgas y recojas las cosas exactamente, ¿no? Rocíes con todo lo que tú tengas, con tal de que no haya algún acercamiento, ¿no? Bueno, bueno, ya me dijiste que tú eres una de ellas, qué bueno. Excelente. Y bueno, al final, las medidas de precaución, pues nunca van a estar de más, aunque algunas quizá no tengan del todo peso específico y científico como para hacerlas. Pero prefiero una persona así a una persona como las que estamos viendo en la calle, en Atlisco, que van caminando sin ningún tipo de protección, ¿no? Y bueno, Sí, se acercan a comprar y si no llevan nada, atienden personas y no tienen protección, no se lavan las manos, es decir, los que les vale, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿no? Durante todo este tiempo hemos atendido a todo tipo de gente, desde ricos, pobres, eh, jóvenes, adultos, niños, de todo tipo hemos tenido.
esto es de lo que la enfermedad o más bien el virus ha hecho, que aquí no le ha importado de qué estrato social o de nada, nada. Aquí les ha dado a todos, ¿no? Y al principio del año veíamos cómo la gente, incluso hubo una, una frase, ¿no? Un comentario del señor López Gatell que le echaba la culpa a la gente adinerada, porque ellos habían sido los que habían traído a este país el virus, ¿no? No sé si lo podrán haber visto, escuchado, y bueno, como todo a la gente pues, se le fue encima, ¿no? Sí, Incluso retomando esta parte, cómo los mismos políticos de este país en materia de salud han dado tumbos, ¿no? Porque por un lado, no, póngase el cubrebocas, y otro día dice, no, el cubrebocas no sirve, ¿no? Y por otro lado ves que no usan cubrebocas, ¿no? Y otro día sí lo sí, usan, ¿no? muchísima confusión. Esa Exacto, confusión que ¿no? genera todavía más miedo, porque lo que mencionabas, hay gente que no lo usa, hay gente que no lleva medidas de protección, incluso negocios, incluso personas que tienen contacto con muchísimas más personas, y entonces es donde dices, ay, y de verdad estará sano, de verdad toda su familia y todo su entorno estarán sanos e inmunes a todo esto y que no me van a contagiar. Ahí es donde este miedo se hace mayor, se acrecenta y nos hace pensar, bueno, ¿será seguro salir a la calle? ¿Será seguro mantener una vida necesaria para nosotros como es la importancia de la atención médica? Ese tipo de cosas es lo que sí nos está haciendo a muchos como yo estar así como en un terror y de no toco nada y así voy y no me prefiero caminar 20 cuadras que subirme al transporte porque no vaya a ser, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor como tú le decías, ¿no? Ya raya en la exageración, pero que también decimos no vaya a ser, porque híjole, no todos estamos en la misma, en la misma sintonía y bien lo mencionaste también, los gobernantes, quienes están a la cabeza, no estamos viendo un ejemplo de acción y eso también nos genera cierta desconfianza. Sí, digo, al final y al cabo, creo que, bueno, yo pensaría que ya habíamos dado un salto en esta parte de madurez política y creo que no, creo que seguimos achacándole la culpa, por ejemplo, al gobierno si hay tantos muertos, ¿no? Si hay tantos enfermos, como si el gobierno tuviera todas las medidas como para hacerlo. Y la verdad es que si tiene algunas, muy posiblemente sí las tiene, pero otras y una gran parte depende de todos nosotros, de todo lo que hagamos Sí, nosotros, ¿no? Porque totalmente. si el gobierno en un momento dado se hubiera puesto como el gobierno de España, ¿no? En donde era prácticamente un toque de queda y la gente no podía estar afuera y la policía circulaba y si te veía afuera te cuestionaba y te preguntaba que qué hacías afuera y si no, entonces pues te metía a su patrulla y te llevaba, ¿no? Encarcelado, por decirlo. O te decía, métete a tu casa, no tal, ¿no? Y si hubiese sido eso en México, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Con la madurez esta que hablo política, yo estoy seguro que, bueno, pues ya hubieran quemado en leña, incinerado al presidente y a todos los demás, seguramente, Sí, ¿no? sí, Pero sí, sí. como no lo hizo en esta parte, y digo, no lo justifico porque ha tomado algunas decisiones que a mí no me han parecido, como no lo hizo y dejó que la gente, o sea, libre albedrío, ¿no? De que hagan las cosas bien o mal, pero o su decisión es al final de ustedes. Entonces la gente, pues, y como somos como buenos mexicanos, ¿no? Hacemos lo que queremos. Hacemos lo que creemos y creemos lo que creemos, ¿no? Y si Sí, vemos en YouTube, si vemos en Facebook y si vemos ahí, no, no es cierto, esto es una mentira, lo dice Facebook. Y entonces yo ando en la calle como si nada, o por el contrario, ¿no? Es que esto es del fin del mundo y ya, sí, ya se va a acabar y entonces, pues, hacer cosas que no son, ¿no? Entonces, yo creo que también pasa mucho por la madurez, eh, sí, política, pero la madurez en salud que nosotros debemos de tener, ¿no? Con respecto a lo del miedo, Ale, pues quiero comentarles para ir aterrizando directamente en lo del punto. Mira, sí es importante cuidarse y tener las medidas de prevención, es muy, mucho, muy importante. Desde el 2009,
cuando fue lo de la pandemia de influenza, Ajá. eh, recordarán, algunos quizás ni habían nacido, algunos estaban muy jóvenes, como el caso tuyo, Ale, que seguramente estabas muy pequeña. Fue Eh, cuando me dio lupus. bueno, en el 2009 fue también esto lo de utilizar el cubrebocas. Sí, Y yo recuerdo que la gente podía salir, pero utilizando cubrebocas. No llegamos al extremo como ahora, decir, ¿sabes qué? Quédate en tu casa. No. sí, no. Y había cierta restricción, había como que recomendaciones, pero al final la gente podía salir y tenía su cubrebocas. También se retomó mucho del lavado de manos, ¿no? Se retomó mucho de cómo estornudar y cómo toser, ¿no? Recordarán que en aquel entonces el gobierno había dibujado, bueno, hizo un muñequito pequeñito, ¿no? De color blanco, como que un poco tipo extraterrestre, pero agradable. Y este muñequito era el que ponían en muchos lugares. Y este era el que te decía cómo estornudar, ¿no? Con el antebrazo, Que te que te pusieras el vacunaras, que te pusieras el cubrebocas. cubreboca, que te lavaras las manos frecuentemente, etcétera, ¿no? Pensábamos nosotros, el personal de salud, que esto era una parte importante. La verdad es que la pandemia de H1N1 pues duró más que, no duró tan poco tiempo, porque sí llegó a durar incluso hasta el 2010, pero Sí, sí, claro, pero no fue de la magnitud que la de ahora de coronavirus. Digo, no hubo tantos muertos y tampoco hubo tantos contagiados exacto. en comparación al de hoy. Sin embargo, en periodos sí fue largo, fue incluso hasta el 2010, prácticamente duró un año. Sí. Pero la parte crítica, eso quizá fue alrededor de un par de meses, 3 meses quizá, y se suavizó. De hecho, ni siquiera, bueno, cuando fue el caso de influenza empezó por ahí de marzo más o menos, muy parecido a lo de ahora, y, ay, perdón, y bueno, al final, bueno, se contuvo, ¿no? Ahora, en el caso de coronavirus, bueno, pues eso ha sido, ya todos saben, eso ha sido un poquito más complicado contenerla, todavía no logramos contenerla, pero creo que seguimos careciendo de lo que en el 2009 demostramos. Mucho desconocimiento en relación a cómo protegernos y cuidarnos en relación a las enfermedades. Sí, Por eso comento, totalmente. me remonto al 2009, ¿no? Yo pensé que, bueno, aquel entonces no habíamos tenido, por lo menos en la, Ay, perdimos el audio por ahí. no habíamos, perdón, es que me tienen que llamar, no habíamos tenido una situación o una pandemia como la que como la que tuvimos en el 2009 y bueno, era como comprensible decir, bueno, la gente pues no está acostumbrada a seguir ciertas medidas de precaución, prevención, cuidados, higiene, etcétera, ¿no? Ahora que llega el coronavirus, pensábamos nosotros que bueno, con la experiencia del 2009, la gente iba a ser más fácil retomar esto y que se cuidara Claro. y que se lavara las manos y toda esta situación, ¿no? Lamentablemente, a No resolución es del así. personal de salud, no fue así, ¿no? Pareciera que, que la gente no se acordaba ni siquiera cómo estornudar. Y todavía no se acuerda y todavía no sabe ni cómo estornudar, porque yo sigo viendo gente en la calle que lleva cubrebocas, se lo quita y estornuda, ¿no? Sí, hay gente que ni Se lo siquiera quita se para toser. acuerda lo que pasó con la influenza. Dicen, no, Exacto, sí, sí, eso fue rapidísimo. O sea, de verdad, hay gente que lo recordamos, pero tan claramente, como te digo, la época de influenza fue exactamente cuando a mí me diagnostican el lupus, entonces imaginarás mi terror, que ahora que claro. es más grande, no me vaya a dar algo más grande, ¿no? Sí, no, y bueno, pensábamos que había una cierta, o que Sí, la población había adquirido una cierta madurez y la verdad es que no. Entonces, pues llega este nuevo virus, que además era un virus desconocido, porque no teníamos como tal conocimiento científico en relación a él y nada. todavía seguimos careciendo de todo lo que puede o hemos encontrado en relación a coronavirus. Y bueno, pues lamentablemente, pues seguimos careciendo de esta educación en salud, ¿no? Que esa es una parte bien importante. Ahora, en relación a lo de el miedo, esta parte del miedo han logrado hacer que mucha gente tenga cierto conocimiento o desconocimiento más bien en relación al virus y a la pandemia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que
por un lado, hay gente que, bueno, le hace caso a las políticas internas, a las políticas de los gobiernos, y hay quienes le hacen caso quizá a los dictámenes de otros países, quizá a lo que digan las organizaciones mundiales, hay quienes... Y entonces empezamos con una serie de situaciones en que, bueno, allá hacen esto y por qué aquí no. Allá ya están por la vacuna y aquí, ¿por qué no? Y una serie de cosas que hacen contradictoria cómo podemos todos enfrentar en un momento dado esta pandemia, ¿no? Sí, también ese bombardeo de información, como bien lo dices, Además, de ¿no? todos lados, te hace o creer que tienes todo el conocimiento del mundo y puedes o no puedes hacer, o aumentar y acrecentar este temor. Sí, entonces todo eso, como comentas, Ale, va acrecentando eh, todo ese miedo, desconocimiento, ignorancia, creencias, todo eso lo va acrecentando y entonces lo que provoca es que cada vez la gente crea que sabe más, que Sí. crea que lo que él está diciendo es lo correcto. Perdón, pues todo el mundo piensa y cree saber que cómo tratar al coronavirus, cómo se maneja y bueno. Entonces, para ir aterrizando, el coronavirus, como ya lo comentamos, es básicamente un virus que se transmite por vía respiratoria, principalmente por hablar, por estornudar, por toser, por comer, por ejemplo. Y a lo que me refiero con comer, no por la comida como tal, sino el simple hecho de estar comiendo y en un momento dado de masticar, puede haber incluso Ah, ok. expulsión incluso de saliva o del que está comiendo, ¿no? Por eso es que mucha gente, y por eso es que en los restaurantes también, es que se tiene o se deben de tener esas medidas, porque a lo mejor tú puedes estar comiendo y alguien a lo mejor está comiendo y quizá por el hecho de comer o también por el hecho de hablar o platicar, también está exhalando cierto, o puede estar exhalando ciertas gotas de saliva y en las gotas de saliva es en donde va el virus. Principalmente son las formas de contagio. Otras de las formas es a través de el tocar. Pero para que tú toques, para que tú te contagies por tocar, porque te hayas tocado, uno, el objeto que tú tocas tiene que estar contaminado. O sea, no quiere decir que porque yo ahorita toque pues una mesa o algún objeto ya me voy a contagiar por el simple hecho de tocarlo. No, yo me voy a contagiar primero. El objeto está o debe de estar contaminado con saliva o con estornudo o con tos de alguien enfermo, para que entonces en ese objeto se quede el virus y yo cuando lo toco, entonces me puedo contagiar. Pero para que yo me contagie, yo me tengo que tocar exactamente la Ujú. boca, la nariz o los ojos. Suponiendo, yo voy a un hospital, yo llevo mi cubrebocas, llevo mis gafas, mis goggles, mi careta, lo que sea. Llego a tocar alguna parte de algún objeto en donde antes estuvo un paciente enfermo que fue a pedir, por ejemplo, atención, tosió, no llevaba cubrebocas, tosió, y en la mesa, por ejemplo, donde nos atienden, y yo llego y toco eso, pero si yo no jamás me toco la nariz, la boca o los ojos, aunque pueda yo llevarlo en las manos porque toqué un objeto contaminado. Si yo voy y me lavo las manos, a mí no me va a pasar absolutamente nada. Solo que Ok. que lo que mucha gente pues llega a hacer, ¿no? Agarra el cubrebocas, se lo baja y se limpia los mocos o se limpia la boca o O se talla corta los un ojos pedazo de pan y se lo mete a la boca. o exactamente, o se lo mete a la boca y entonces se vuelve a poner su cubrebocas, ¿no? Ahí entonces lo que está haciendo es que es el mecanismo de contagio. ¿Por qué? Porque las manos contaminadas de un objeto me lo llevé a las mucosas y entonces ahí es donde se da Ujú. el contagio. Mucha gente me ha dicho, es que doctor, no entiendo por qué se contagió mi familiar. Si no salía, no estaba, no iba, nada más Ajá. iba, se cuidaba, se protegía, si acaso iba al súper, llegaba, pagaba, se regresaba a su casa. No entiendo, doctor, ¿no? En algún momento dado, posiblemente esa persona, el simple hecho de tomarse su cubrebocas y acomodárselo, o a lo mejor iba en coche y en el coche agarró y se lo quitó y se tocó la cara, se tocó la boca,
el simple hecho incluso del el mismo dinero, que puede ser un Mm, medio de objeto contaminado, pues tú agarras, te dan el cambio, o tú pagas, te dan el cambio, tú agarras, lo metes en tu bolsa, ¿no? Y antes de meterlo a la bolsa, lo ideal sería que tú pues, lo sanitizaras, ajá. lo pusieras en un lugar para que no tocara tu objeto, por ejemplo, tu cartera o tu bolsa, y entonces cuando tú lo metieras, bueno, pues a lo mejor ya iría descontaminado. Pero generalmente no lo hacemos, ¿no? Entonces tú vas, pagas con un billete, te dan un cambio, tú agarras, lo vuelves a meter, y ese mismo lo vas, lo guardas en tu bolsa, en tu camisa, en tu pantalón, no sé, en el caso de las mujeres, por ejemplo, su bolsa, ¿no? Llegas a tu casa, ya dices, ya estoy en un lugar seguro, te quitas a lo mejor algo, te quitas tu bolsa, sacas tu monedero, ves a lo mejor, manipulas ese objeto contaminado y a lo mejor por alguna circunstancia, como ya tienes cubreboca, te tocas la nariz, te tocas la boca, te tocas los ojos y ahí te contaminas. No precisamente tiene que haber alguien ahí tosiéndote enfrente para que tú te contagies. Muy posiblemente el hecho de tocar algo contaminado, eso pudiera llegar a ser que por ese mecanismo tú te llegues a contagiar. Entonces, aquí lo importante y lo trascendente de todo esto es el hecho de lavarte las manos. Hay muchos estudios en relación a cuánto tiempo puede vivir el virus en ciertas superficies, ¿no? Ujú, Y sí. hablan de algunos hablan de horas, algunos hablan de 3 horas, algunos hablan incluso de minutos. Y entonces, ¿puede estar un objeto contaminado? Sí. El chiste es que tu mano la descontamines frecuentemente. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que vivir en una burbuja donde todo estuviera totalmente estéril y entonces nada, nada absolutamente tocara ese objeto, porque si no, entonces se va a contaminar y entonces tendrías que estar sanitizando, echando cloro, ahora que se han utilizado estas sales cuaternarias y bueno, Ujú. toda la serie de productos que existen y que han salido para que tú desinfectaras todas tus superficies, ¿no? Entonces, la primera recomendación es, bueno, primero tienen que ser muy limpios en su persona. Lavarse frecuentemente las manos, lógicamente, pero por ejemplo, el hecho de bañarse es un mecanismo de es un mecanismo que ayuda a prevenir todo este tipo de cosas. Sí, no solo Entonces, coronavirus. claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú sales y vas al súper o vas al banco porque tienes que hacer algo, obligatoriamente lo tienes que hacer, regresas, bueno, pues regresas, uno, te sanitizas los zapatos, porque seguramente pues, la suela de tus zapatos pues, está totalmente contaminada, no solamente de coronavirus, como dices, sino de cualquier otra cosa, te los limpias, los dejas afuera, entras o pisas tu piso, valga la redundancia, en calcetines, por ejemplo, ya tus zapatos ya no entran porque es un objeto contaminado, y a lo mejor te quitas tu ropa porque al final también puede ser que esté contaminada, alguien pasó, te rozó, te recargaste, es un objeto contaminado, que es muy difícil que lo puedas transmitirse, pero al final es un objeto contaminado. Te Ujú. lo quitas, te metes a bañar sin tocarte los ojos, bueno, alguna de las mucosas. Otra de las situaciones es cuando llegues a tu casa, siempre lávate. Lo Ajá, primero que tienes que hacer es llegar. lavarte las manos. Seguramente las llaves con que tú abriste están contaminadas, ya no las vuelves a tocar. Tu monedero, tu cartera o lo que sea, ya no lo vuelves a tocar. Te lava las manos y entonces ahí te pasas, te bañas, te quitas tu ropa, te cambias totalmente. Y bueno, al fin y al cabo, pues es un mecanismo, una barrera que puedes ir previniendo en un momento dado que pues, pudieras llegar a estar eh, contaminado, por lo menos de los objetos que tú metes a tu casa, ¿no? Entonces, primera recomendación es esa, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para salir o para dependiendo a dónde vas a ir tú? Bueno, lo primero es a dónde vas a ir, ¿no? Si vas a ir a un lugar concurrido, ojo, si es un lugar concurrido, por ejemplo, un banco, hay que guardar la distancia. Ya está establecido que la distancia Sí. promedio en el cual puede estar o puede contagiar o puede estar el virus es de 1,5 metros hasta 2 quizá, pero en promedio 1,5 metros. Por eso es esto de las cruces en los pisos o la distancia, ¿no? Es la distancia en la cual tú de alguna manera, pues el virus no va a llegar más allá de esa distancia, ¿no? Entonces, esa es una. Dos, obviamente el contacto de tus objetos personales con el entorno, ¿no? Es muy común, por ejemplo, vas al banco, ahora que ya se utilizan estos
como organizadores, Ajá. tacto, va, llegas y le tocas, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Ah, pues voy a pasar al cajero, ¡ting! ¿No? Te da un boletito, tú agarras, ¿qué pasó con ese dedo? Ese dedo ya está contaminado. Sí, Y entonces ahí la gente, y puede ser que en un momento dado, si no se lava las manos y de ahí saca su celular, lo toma, jamás limpia el celular, por ejemplo, ese dedo ya va contaminado. Imagínate igual un estacionamiento, tú llegas, oprimes el botón para que te dé un boleto, para que te puedas entrar al estacionamiento. ¿Sabes cuántas personas han tocado ese mismo botón? ¿O sabes cuántas sí. personas han tocado, por ejemplo, los dígitos del cajero automático? O sea, son detalles que la gente quizá no ve o no del todo le toma la importancia. Se preocupa, pueden ir con todo su traje de astronauta, cuidadísimos, todo totalmente. Pero si llegan a su casa y en un momento dado, a lo mejor hasta ojean un libro, ¿tú crees que va a pasar, no? Y luego Sí. se preguntan, ay, yo no sé por qué me dio coronavirus, y yo tengo mucho cuidado, yo me compré todos O los... las llaves, ¿no? Ya apretaron en el banco, dieron mano a todo mundo por entregar cosas, llegan, sacan las llaves del coche o de la casa, se los ponen en la boca en lo que se acomodan y ya abren, ¿no? Y ya todo Así el es. bicho en las llaves. Mira, una situación que es muy común que haga la gente es compartirse, por ejemplo, las plumas, ¿no? Sí. Digo, a veces la gente no tiene una pluma que me preste, ¿no? O sea, es muy común, ¿no? O sea, tú vas a algún lado y me prestan su pluma. En lo particular, yo sí soy muy especial, no. Ay, ¿no? Es un objeto personal. Yo no sé si la persona que me lo está pidiendo se lavó las manos y yo imagínate que saque mi pluma y le diga, sí, como no tenga. Esa persona pues lo va a agarrar, y a lo mejor hasta se le cae, no tiene cuidado, no se ha lavado las manos, acaba de pagar, acaba de bajar del camión, tomó el tubo o de la combi, tomó el tubo, pagó, no sé, alguna situación, y va y te toma tu pluma, ¿no? Y tú a lo mejor crees que eres muy limpio, vas, regresas tu pluma y te la metes a tu camisa, por ejemplo, ¿no? O a tu bolsa. En una situación llega tu hijo, tu hija, ah, mamá, préstame una pluma, sí, ahí es mi bolsa, o la toma, ¿no? Sí. Y entonces ahí va, fíjate cómo todas estas situaciones no nos percatamos, ¿no? Creemos que el simple hecho de a lo mejor ponernos un cubrebocas ya, estoy protegido, no va a pasar nada. Pero dejamos y pasamos muchas actividades rutinarias que hemos hecho toda la vida, pero no nos damos cuenta que en un momento dado todos esos mecanismos pudieran llegar a transmitirnos no solamente el coronavirus, sino cualquier otro tipo de bacteria, ¿no? Exactamente. Y ahorita, pues, durante estos meses hemos encontrado y hemos visto también, incluso dentro de los amigos, la familia, que dice, ya me dio coronavirus, ¿y cuál? Fue una infección en el estómago, y que ya tengo coronavirus, y no, fue una gripa por andarte mojando, y que ya me dio coronavirus, o sea, son 20,000 cosas menos coronavirus, ¿no? A final de cuentas, te tienes que proteger y tienes que seguir las medidas de sanidad que todos debiéramos llevar toda la vida, porque ciertamente no nada más es la única enfermedad, pero esta cuestión, te digo, en cuanto al terror, creo que ya me dio más con todo lo que me acabas de decir. Ya ves cómo, ya ves cómo a eso me refería, Ale, que mucha gente puede decir, yo no sé por qué me dio, si yo cuido, hay algún momento dado, un descuido, hay en algún momento dado, cosas que tú dices, ah, caray, eso no lo había contemplado, ay, yo hago eso, ¿no? Y tú crees que, no, yo súper bien, limpio, no, 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 pero hay algunos detalles que en un momento dado pudiéramos eh, dejar pasar por desconocimiento, puede ser, ¿no? Y ahí pudo haber llegado en un momento dado el virus, ¿no? Recuerdo un paciente que lamentablemente, bueno, pues falleció y sus familiares me decían, es que yo no entiendo por qué se contagió, doctor. Él estaba en la casa, por lo menos ser diabético, no salía, todos los cuidados y vaya, no, 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 él era muy pulcro. Y yo le comentaba, bueno, él sí, y ustedes lo iban a visitar, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo le hacían? Ah, pues llegábamos, nos lavamos y entrábamos con él, ¿no? Y antes de entrar con él, bueno, ¿sabían ustedes que no llevaban coronavirus? No,
Pues no. Y usaban cubrebocas ustedes cuando llegaban con él. No, pues No. no. Entonces, uno de ustedes seguramente fue el que lo llevó, pero nadie se murió, nadie se enfermó. No, el problema de coronavirus es que hay asintomáticos. Y esa es Ujú. una de las cosas que nos ha llegado a romper y a doler la cabeza porque ¿cómo es posible que pueda haber alguien enfermo y que no tenga síntomas? Es la peor parte de una enfermedad, que haya enfermos sin síntomas, Sí. porque no sabes cómo atacarlo, no sabes cómo defenderte. Cuando tienes síntomas, obvio, ¿no? Aíslalo, manténlo aquí, vigílalo, toma los signos y si hay algo, bueno, intervenimos, ¿no? En cambio, una persona que está sintomática anda en la calle, anda en el banco, anda en el súper, anda en el zócalo, va al restaurante y en una de esas puede ser que tú es el único día que saliste porque dijiste, bueno, hoy voy a salir. Ah, después de tantos Sí. meses, hoy voy a salir, ¿no? Y te vas a tomar un café, por ejemplo, ¿no? Y ese día que tú te vas a tomar un café, te encuentras a ese asintomático que no se cuida y que a lo mejor fue al baño y que no se lavó bien las manos y no se lavó bien las manos, se sonó, se limpió, no sé, no se lavó las manos, apagó la luz del baño y tú llegas y lo primero que haces es, ¡pum!, prendes la mano, prendes la luz del baño, ¿no? O al revés, Sí. según tú te lavas, terminas y Y apagas la luz del apagas la baño. luz. ¿Qué crees que estás haciendo? Pues obviamente ahí te estás contaminando. Y Sí. luego vas y te traen tu café y ay, le das una chupada a ver qué sale de la pana, ¿no? Ay, ¿No? no. Qué rico pana, ¿no? Por ejemplo. O la cuchara, ¿no? La tomas del lado equivocado, ay, pero ya, y después la metes a tu café. Vaya, son muchas situaciones en las Sí. cuales tú te podrías contagiar. Entonces, cuando la gente dice, ay, no sé, doctor, ¿por qué? Vaya, o sea, tendríamos que vivir en una burbuja. Todos hemos estado expuestos, realmente, a veces a todos, incluso al gremio médico, al gremio de la salud en general, nos puede haber pasado en algún momento dado algo y habernos contagiado. Afortunadamente, pues ha habido que, bueno, en mi caso y de muchos de los colegas que trabajamos, no nos hemos enfermado, pero sí ha habido otros que lamentablemente sí, ¿no? Y bueno, ya hemos visto las estadísticas que bueno, el gremio de la salud en México ha sido uno de los más golpeados, ¿no? Tanto enfermos como muertos. Sí. Entonces, créanme que también a nosotros se nos puede pasar en un momento dado esta situación, ¿no? Y ahí es donde viene lo que te decía. ¿Cómo confío? Bueno, que ahorita ya lo acabas de mencionar, siguiendo indicaciones, lavándote las manos, no agarrándote la cara y más si vas a un lugar donde la gente va precisamente a ver qué tiene, si está bien, si no está bien, y que a final de cuentas podemos llegar a un hospital donde atienden pacientes COVID o que no atienden pacientes COVID, pero llega un paciente COVID y que tú tienes la necesidad de esa atención o que llegas con el dentista o con el ginecólogo y pues bueno, se supone que hoy no te tienen que, no puedes estar en las salas de espera con otras personas, ¿no? Por eso ya te programan, ya te dan un horario y todo esto, ¿no? Pero en la realidad casi no pasa. Sí, eso tendría que ser, eh, esos tendrían que ser lineamientos que deben establecer cada uno de los profesionales a los cuales tú vas a visitar. O sea, es como cuando tú vas a un restaurante, y eso yo siempre les he puesto ejemplo, ¿no? Si tú vas a un restaurante, y eso es como que hagan el ejercicio y se van a acordar de mí. Cada que usted vaya a un restaurante, taquería, fonda, lo que sea, siempre uno, lávese las manos antes de comer, porque también he visto gente que llega, se sienta, agarra la carta, No, la carta sí. es una de las cosas más contaminadas, porque todo el mundo la toma, y jamás se va a lavar las manos. Obsérvenlo y se van a dar cuenta que es verdad. No me Sí. dejará mentir. Bueno, ok, tú vas, te lavas las manos, pero si tú ves que ese establecimiento, uno, no tiene dónde lavarse las manos, dos, a lo mejor lo tiene, pero no hay agua, tres, hay agua, pero no hay jabón, cuatro, a lo mejor hay jabón, pero no hay con qué secarte, ahora sí que se prendan las Huye. alarmas, huye, sí.
con todo respeto para los establecimientos. Porque ¿quién te asegura que esa persona, mesero o que está preparando el alimento, se lava las manos? Si ni siquiera ese establecimiento tiene la preocupación para que sus propios clientes se laven las manos. ¿Crees tú que la va a tener para sus propios trabajadores? Es muy complicado. Entonces, si tú vas y, oye, no hay agua, oye, no hay jabón, bueno, recomendación, por favor, mejor, no, gracias, olvídalo, no, ya me acordé que no puedo comer, no sé, o lo que quieran, no comen ahí. Eso va a obligar en un momento dado a los establecimientos a que, bueno, también entiendan que es una parte ya cultural de nosotros, que cada que hay un establecimiento de salud, perdón, de alimentos, debe tener o debe de prever la salud de sus clientes. Y eso, y el lavado de manos es una parte importante. Otra, si el que está haciendo la comida no trae cubrebocas, y no porque estemos en pandemia de coronavirus, sino porque Eso por es protocolo normativa, de sanidad. exactamente. O si trae cubrebocas, pero se lo baja para comerse su taco en lo que te prepara tu comida, olvídalo. Que esa persona, como les comenté, uno de los mecanismos es a través de comer, masticar, y eso salpica. Y entonces podría estar contaminando tu alimento. Otra, si en un momento dado no trae La el cofia. forro o la cofia. ¿Por qué? Porque entonces en un momento dado podría incluso saltar cabellos de esa persona. ¿No? Y eso es algo muy común y lamentablemente eso no lo vemos. Ahora con esto del coronavirus, por eso también comenzaba yo al principio que difícilmente tenemos una madurez en prevención de salud. Nos vale, la verdad, o sea, tú vas a la esquina a la persona que prepara pues las ricas memelas que todos comemos, ¿no? Que la verdad son muy buenas, pero la señora que con la misma mano que cobra, con la misma mano Prepara. prepara, ¿no? A lo mejor podrá decir, bueno, sí, pero lo pasa por el fuego. Y luego le hace así. O por ejemplo, ¿no? O está tosiendo, ¿no? Y te está despachando, está haciendo Sí. ese tipo de medidas son las que debemos de ser quizá un poquito más exigentes para que la gente que se dedica a esto, pues en algún momento dado, pues bueno, tenga más cuidado. Ahora imagínense, eso es en el aspecto de la comida, imagínense en el aspecto de la atención en salud. Perdón, llámese dentista, llámese quiropráctico, llámese podólogo, el que ustedes me digan. Todos deben tener sus protocolos de atención a sus pacientes para evitar que en un momento dado, bueno, entre alguien enfermo, de entrada. Sí. Dos, que a lo mejor yo, que soy el que atiendo, vaya yo con... Tres, que entre los que me van a estar esperando, pues haya un lapso de tiempo, como lo comentabas, en relación a horarios de atención, y que si ya se me juntaron, porque pues, por alguna situación se me juntaron, pues que mi sala de espera pues tenga las medidas de espacios, distancia, que haya un lavamanos, o que haya incluso hasta un termómetro para que la gente se mida y cheque su temperatura. Es decir, que se note que la persona a la cual tú vas a ir a visitar se preocupa por ti. No solamente se preocupa por él, porque él puede estar con todo su traje de astronauta, pero si tú llegas y ni siquiera hay un tapetito de sanitizante, Los zapatos, sí, ¿no? Si ni claro. siquiera hay alcohol en gel, o sea, no hay medidas, ¿no? Y tú ves la sala, está atiburrada de gente, uno tras otro, pegadito, pues la verdad es como el restaurante que les pongo el ejemplo, ¿no? Aguas, porque podrá ser muy buen médico, médica o dentista o lo que tú quieras, pero si no cuida, entonces corres riesgo y mejor ten mucho cuidado porque posiblemente eh, te puedas incluso hasta contagiar de un paciente que va a ver a tu psicólogo, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, y tú ya no sabes si te contagiaste por el camión, por el coche, por el dinero, o por el que ahí en la sala de espera, pues había alguien que estaba enfermo, ¿no? Claro. No, y estas medidas son las que también debemos de estar
checando, estar viendo y pues sí, como bien lo dices, confiaremos mucho en el médico como médico o en el especialista, pero si no está llevando las medidas correctas, híjole, creo que sí sería un punto muy importante para decir, mejor busco por otro lado o veo la manera de ponerme en contacto con otro tipo de personas para que mi seguridad, ya que estoy acudiendo a un médico por algo, no se vea expuesta, ¿no? Y hay muchos la rama de la salud que están teniendo todas estas medidas, creo yo, la gran mayoría, pero sí hay unos que no, y que entonces sí dices, híjole, mejor, ahora sí que mejor me aguanto porque no sabemos qué vaya a pasar. Y como te digo, tanto ahorita está restringida la atención médica. Bueno, ahorita ya no tanto, pero sí en un principio estuvo muy restringida la atención médica para otro tipo de pacientes, para otras cuestiones de salud graves que había y que pues desafortunadamente mucha gente también perdió la vida por la falta de esa atención, por estar atendiendo otros pacientes de COVID que pues, todavía no creían y que todavía se les hacía como bien fácil, ¿no? Creo yo que es parte de la responsabilidad que bien lo mencionaste en un principio, todos debemos de tener, porque no nada más los gobernantes tienen la responsabilidad, ellos nos dicen qué hacer y cómo hacer y pues, tratan de hacer lo posible con lo que tienen, pero nosotros, en cada uno de nosotros, debe de caber pues el sentido común, digamos, y la Así responsabilidad es. para cuidarnos a nosotros mismos y a veces la misma confianza que tenemos o la misma lealtad que le tenemos al profesional, a la persona que nos distribuye los alimentos, al de la tienda, etcétera, nos hace pensar y nos hace decir, no creo, no, ¿cómo crees? Él no. Y Así es. ahí es donde, bien lo dices, puede estar de una u otra manera o de que la gente que llega a ellos también, no necesariamente ellos, ¿no? Así es, y fíjate que hace rato comentábamos de que cuáles son las medidas para ir a un lugar, ¿no? Y la situación en la respuesta era que te decía, bueno, si tú vas a un lugar, muy posiblemente tú vayas bien protegido, ¿no? Porque vas a ir o te sabes que vas a ir a un lugar de riesgo, ¿no? Y vas protegido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Europa y con los rebrotes que están teniendo? Que la gente pasó de cuidarse en los lugares de riesgo a descuidarse en los lugares de no riesgo, ¿no? Ujú. ¿A qué me refiero? Entonces, si era una reunión familiar, entonces no es de riesgo, ¿no? Porque no creo, como dices, no creo que mi primo, mi tío, mi abuelo estén enfermos, no creo. Y entonces se empezaron a reunir, dejaron ese aislamiento familiar, social, y se empezaron a reunir con amigos, familia, etcétera, y entonces comenzaron a ver los rebrotes. Ya no era tanto porque salieran a la calle o a las Mm. plazas, que también lo hicieron, a las playas, sí, también lo hicieron, la verdad, sino también porque dejaron o se confiaron de que, pues no creo que mi vecino con el que me he llevado toda la vida, pues le dé coronavirus, no creo, pues se ve limpio, se ve que él sí se cuida, ¿no? Y eso que comentabas, ¿no? No creo. Y entonces empezaron a haber reuniones y ahorita lo que va a pasar es eso. La gente va a aflojar las medidas, quizá afuera, en el autobús, en la combi, en el banco, en el restaurante, quizás sí. Con todo lo que nos acabas de mencionar, creo que sí vamos a tener un poquito más de cuidado, pero también confianza en poder salir a atendernos a lo más necesario, que bueno, yo lo veo desde una perspectiva y lo he comentado con algunas personas, este temor de no, mejor nos esperamos al siguiente año, ya si llegamos, ¿no? Vamos al doctor, pero yo creo que ya también tomando otro tipo de recomendaciones como las que tuviste bien a darnos, podemos tener un poco más de confianza para salir al mundo y no tener tanto miedo, oye, porque sí, sí está tremendo. Sí, claro. Miren, hay que entender la parte esta del aislamiento y el de quédate en tu casa eh, para disminuir la movilidad de las personas y el acercamiento entre todos nosotros, ¿no? Sin embargo, si de alguna forma supiéramos que la gente es
que toda la gente es responsable, utiliza las medidas de protección o los equipos de protección, acata las disposiciones, medidas, créeme que no haría falta que todos estuviéramos en casa. Quizá por ahí estarían en casa, pues los vulnerables, por edad, por enfermedad, ¿no? Posiblemente ellos. Sin embargo, los demás, el resto, no sería tan necesario. Pero al ser una sociedad que le encanta ir en contra de las disposiciones y de reglamentos, ¿y por qué? Y yo no creo, y eso no es cierto, y yo, a mí no me va a dar, y mira, hasta ahorita no me ha dado, y cosas así, pues entonces las medidas son básicamente, pues quédate en tu casa, ¿no? Y el problema es que las repercusiones ya llegaron para el sector económico, ¿no? De todos. Y esa Sí, es la parte que igual sigue la gente sin entender y sin ver, ¿no? Que bueno, en claro medida que que la actividad se reactivó para las cuestiones económicas, no claro, para volver a tener este acercamiento social. así es. Entonces, si toda la gente realmente llevara sus medidas de protección, creo que sería más fácil y la economía se reactivaría más rápido. Ese no es Sí, el caso de México, ¿no? Entonces, incluso teniendo medidas de prevención en nuestras propias casas, creo que podríamos acabar con esta pandemia muy rápido, pero no es así y eso es una de las situaciones que pues no hemos logrado aprender y no hemos logrado entender, ¿no? Creo que va a seguir siendo lo mismo, prácticamente las mismas carencias y los mismos renuencia a acatar ciertas cosas, eso es lo que nos va a llevar de alguna manera a que pues esto continúe y lo vamos a prolongar el tiempo que nosotros queramos, porque si no exacto. acatamos esto, esto va a seguir este año y seguramente el siguiente, ¿no? Quizá por ahí llegue una vacuna, que ese es otro tema que también podemos platicar. El tema de las vacunas no es que sean mágicas y que inmediatamente nos van a proteger, ¿no? Porque si bien se habla que se están trabajando vacunas, también hemos visto cómo las noticias nos hablan en relación a que falló una vacuna, que presentó efectos Sí, secundarios y que todavía no está bien establecido la protección que puede brindar hacia el al vacunado. Entonces, de aquí a que llegue todavía esa vacuna, échenle por lo menos lo que falta del año, por lo menos, ¿no? Después, en lo que empiezan a surgir todos los efectos secundarios posibles de la vacuna. sí, Y después, el tiempo que tarde en generar las suficientes defensas para que si tú llegas a ser atacado por el virus, digo, no te pase nada, o si te llegase a suceder alguna enfermedad, pues sea una enfermedad leve, ¿no? Entonces, esto del coronavirus vamos a estar hablando de aquí a un año, les puedo asegurar. O sea, todavía va a haber sí, casos, todavía va a totalmente. haber muertes, ese es un hecho. Lo que esperamos es que ya haya una menor cantidad, eso sí, pero vamos a seguir hablando. Y entonces, si la gente no entendemos que debemos seguir utilizando todas las medidas y recomendaciones, esto se va a prolongar y vamos a seguir con los niveles altos de muertes y de enfermos. Entonces, esa es otra de las recomendaciones. Por favor, acaten las indicaciones, cuídense, utilicen cubrebocas. Yo entiendo que es complicado porque hay que estar comprando cubrebocas, sobre todo aquellos que, pues, que salimos todos los días, que a nosotros no nos tocó quedarnos En de casa. confinamiento en casa, que no tenemos la oportunidad porque somos los que pues, realmente pues, tenemos que salir, ¿no? Alguien de la casa seguramente tiene que salir. Sí, Y esa persona, bueno, pues que acate las indicaciones, ¿no? Las reglas, los reglamentos que se hicieron para cuidarnos y disminuir el contagio. Esa es otra de las recomendaciones. Y bueno, pues ya por último, para cerrar, pues no dejen de acudir a los centros de atención para realizarse en un momento dado una evaluación si son o no síntomas de COVID. Sabemos que el coronavirus ya se han detectado más de veintitantos síntomas posibles de COVID y que bueno, pues eso lo hace más complicado porque, como mencionabas al principio, ¿no? A mí me puede doler la cabeza y ya estoy pensando que es coronavirus, ¿no? O exacto. me duele la garganta y no, ya me dio, ahora sí, ya valí, ¿no? Y no siempre es coronavirus, ¿no?
Pero bueno, es complicado. ¿Sabes cómo lo relaciono mucho con el lupus? Hay una cuestión muy simpática que de repente surge en mi cabeza y en mis comentarios en relación entre el lupus y el coronavirus, porque resulta que siempre es lupus y luego resulta que no es lupus, ¿no? También con el coronavirus, parece que es coronavirus y Sí, resulta que no es, y cuando menos lo piensas, tienes lupus, y así también con el coronavirus, cuando menos lo piensas, sí, tienes coronavirus. Entonces, pues sí, hay que seguir todas las recomendaciones, todo lo que nos dicen, es cierto, se está viviendo, digo, alguien que lo está viviendo desde primera fila, creo que eres tú, en, aquí en Atlisco, y que al menos confiamos en que mucha gente tan casada con su profesión, como ustedes, como todos los que están prestando su vida, porque creo que eso es lo que hacen no solamente ahorita, sino desde que decidieron tomar esta profesión tan hermosa y tan respetable, y donde se gestan los héroes, porque de verdad esos son, y que gracias, debemos gracias. nosotros no nada más respetar a ustedes por ser profesionales en la salud, sino por tener eh, esta idea de salvar a las personas que caen en esta desgracia, pero también en las personas que no se cuidan, porque vamos a ser realistas, muchas están llegando porque no se cuidan, porque no tienen esta conciencia y esta responsabilidad. Y aún así ustedes dicen, bueno, órale, vamos a sacarlo, vamos a atenderlo, vamos a salvarle la vida. Y de esa manera también están protegiendo a todos, niños, jóvenes, adultos, a todos nos están protegiendo, a ricos, pobres, como lo mencionaste. Así como los ataca, así ustedes también están defendiendo. Y yo creo que también va en ese sentido de solidaridad con ustedes, el cuidarnos, el atendernos, el no dejar para después, el no complicarles a ustedes más la vida y complicárnoslas a nosotros mismos, ¿no? Sí, aunque tienes mucha razón, Ale, la verdad es que es complicado y sobre todo que si tú ves que un sistema de salud en el cual, pues, tiene carencias, ¿no? O sea, es un hecho, ¿no? El que diga que no es cierto que tenemos todo, es una mentira realmente, ¿no? O sea, es una carencia. Si de por sí antes de la pandemia había situaciones, ¿no? Problemáticas en la atención de salud, pues ahora con esto, pues igual, ¿no? Quizás son diferentes o algunas son iguales, pero hay. Entonces la gente que tú ves en la calle y que pues poco le importa si se enferma o no, son los primeros que cuando se enferman llegan a tocar las puertas y exigen que les atiendas, ¿no? Porque es un derecho como mexicano, es la obligación del Estado atenderlos y que en un momento dado le tenemos que brindar todo, ¿no? Y entonces cuando le dices, bueno, sí, claro, lo atendemos, no hay ningún problema, pero consígame o necesitamos, y entonces es cuando viene el queja, ¿no? ¿Cómo? Sí, debe ser gratis, ustedes lo deben de tener. Y entonces entramos en este juego de que pues el gobierno sí tiene cierta obligación, por supuesto que la tiene, pero entonces ¿en dónde queda la obligación también de la gente? De uno, Y la claro. responsabilidad, ¿no? Y entonces, pues aquí el que lleva la que lleva de perder, pues es la gente, porque al final si no hay una situación o una circunstancia, pues al final el que lo va a padecer con su vida va a ser la gente. La institución, pues al final, pues brinda todo lo que hay. El personal de salud, créame que nosotros ponemos todo lo que está en nuestra parte como seres humanos para proteger, cuidar y que se alivie la gente, pero también necesitamos de insumos, de material para hacer esos procedimientos y si no contamos con él, pues por muy buen médico, por muy buena enfermera o en general que seas, pues no te alcanza porque no hay para Claro. todos. Entonces, esa es otra parte que sí llama mucho la atención de la gente, ¿no? Que no se cuiden, como si, como si tuvieran para pagar un hospital privado y una chequera abierta, como para decir, póngame todo, porque yo tengo dinero, ¿no? Y así Exacto. es, qué bueno, adelante, ¿no? Igual tienen la posibilidad, ¿no? Pero nosotros hemos visto muchos casos en los que
rechazan el servicio público y se van a su privado, ¿no? Porque el privado yo tengo dinero para, les dura 5 o 7 días y al octavo están tocando las puertas. Es que ya no tengo, es que ya no me alcanza, es que ahora sí vengo con ustedes, ¿no? Y quieren ser tratados igual, es como el anterior, y exigen que les den la misma calidad, la misma atención. De hecho debería de ser, pero situémonos en una realidad. No siempre tenemos como para todo, ni tenemos de todo como para atenderlo, ¿no? Y entonces aquí es en donde vienen las culpas de el gobierno no da, este es un mal gobierno, es que son malos médicos, es un deficiente servicio, no es de calidad, y entonces entramos en un juego de que pues los culpables somos nosotros, ¿no? Y cuando te das cuenta en sus redes sociales, sus fotografías, en su fiesta, ¿no? O Exacto. en su viaje, o la gente dice, pues yo lo veía cómo caminaba en el centro, en las calles, sin cubrebocas, y él era de los primeros que decían, no, eso no existe, ¿no? Y ahora lo tienes allá, lo tienes intubado, y bueno, entonces ahí es donde entra el juego este de que, bueno, pues jamás hizo caso de las recomendaciones y ve ahora dónde está. Igual hay gente que no hace caso y nunca le ha pasado nada, eso también. Sí, exacto. O sea, y son los peores, porque esos son los que les dicen a las demás, mírame, yo no me he enfermado, yo soy diabético, soy hipertenso, soy obeso, soy fumador, y veme, no me cuido, y acá estoy, no me he dado, quiere decir que no existe, ¿no? Y entonces como que también eso no abona a la lucha que estamos haciendo para protegernos, y la gente se lo cree, ¿no? Si Sí. alguien, un médico o un personal de salud le dice, cuídate, haz esto, bla, 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 pues puede ser que le crea el 50%. Pero si una persona que no se ha enfermado y que tiene malos hábitos y que no le ha pasado nada se lo dice, es más fácil que el 95% le crea, ¿no? No, Así o los somos que se como han mexicanos. enfermado, o los que les han enfermado y no la han pasado tan mal, o que apenas y han tenido uno que otro síntoma y un mes después ya salieron de sus casas sin ningún problema, ¿no? Y te dicen, no, ni pasa nada, te va a dar, pero pasa rápido y ya, o sea, todo tranquilo, tú puedes seguir saliendo con los cuates, con las amigas, y ya, sí tuve, Así pero es, todo bien. así es. Entonces, bueno, eh, es como una parte de conciencia, es una parte de como de educación en salud, es una parte como de, pues, de inteligencia, vamos a llamarlo así, ¿no? De Claro. sensatez, de que, bueno, las cosas pueden ponerse peor y que no a todos les va de la misma manera, ese es un hecho, pero como yo no sé si a mí, si me llega a dar, me va a dar que no me pase nada, o me pueda dar que incluso pueda perder la vida, ¿no? Entonces, por eso Exacto. mejor yo me cuido y sigo las indicaciones y por sentido común, como los dije, pues prefiero que vaya como astronauta, pero que se cuide, a que vaya pues totalmente sin protección, ¿no? Ese es mi comentario, Ale. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra situación. No, pues de verdad nos aclaraste muchísimas deudas, muchísimas dudas que, que realmente tenemos muchos que tratamos de ser responsables y que también nos estamos invadiendo de información, porque aunque quieras pasarle al Facebook, siempre por ahí hay una que dices, ay, mamacita, ¿no? Entonces, pues bueno, también esta necesidad de que personas que saben, que lo viven, que lo palpan todos los días, nos digan, sí, te tienes que cuidar, así y así y así, pero hay que seguir. Eso también es muy importante para todos nosotros. Así es. Así es, Ale. Bueno, pues bueno, al final depende de cada uno de nosotros cuidarnos, cuidar a nuestra familia, cuidar nuestro trabajo, cuidar a todos los que nos rodeen y pues ojalá pase pronto, que no se enfermen y si se enferman que sea leve y bueno, pues nos estamos escuchando o viendo próximamente entonces. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Abraham, de verdad, muchísimas gracias por esta plática, por estos consejos, estas recomendaciones y pues vamos a seguir al pendiente de todo lo que debemos y tenemos que hacer como personas y como sociedad. Gracias, gracias. Y pues bueno, vamos a seguir en contacto porque por ahí viene una fecha también que creo que va a ser fiesta nacional ahora en octubre, este 25 de octubre y vamos a estar ahí presentes, claro, por supuesto, con todos ustedes.
Ok, perfecto, Ale. Pues muchas gracias y bueno, pues seguimos a la orden. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.